Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión quiero abarcar una duología de novelas espejo escritas por mi escritor favorito, el señor Stephen King. Me refiero a Desesperación y a Posesión. ¿Es tan satisfactorio hacer esto? Sí, por fortuna, por desgracia, tengo las portadas así que, bueno, las negras, que recortan mucho las portadas originales. Aquí les voy a dejar cómo se verían juntas. Si se dan cuenta, hay un buitre y hay muchas cosas que aquí, pues, no están. Hay mucha confusión en cuanto a si leer primero Posesión o primero Desesperación. La realidad es que se puede leer una independientemente de la otra, solamente que en Desesperación se abarca un desarrollo de personajes más profundo y más complejo, y en Posesión pues vamos más directo a las cosas violentas y al desarrollo de la historia, dejando de lado los personajes, etcétera, etcétera, pero ya le va a tocar su turno a Posesión. Personalmente yo recomiendo leer primero Desesperación porque aquí se nos introducen varios conceptos, se nos explica cómo funcionan las posesiones, etcétera, etcétera, y también desarrollando a los personajes. Aquí pues solamente vamos directo a la situación y ya, eso es todo. Pero como dije, en un video voy a explicar un poco más respecto a Posesión, pero por ahora le toca a Desesperación. Este es un libro muy diferente de Stephen King porque no se desarrolla como él es habitualmente en el estado de Maine, sino que aquí nos centramos en un pueblo fantasma. ¿De qué trata exactamente Desesperación? Interestatal 50, Nevada. Los conductores vagan por la carretera más solitaria de Estados Unidos, sin preocupación alguna más que la de llegar a su destino. No es hasta que un policía enorme y bastante terrorífico los detiene por razones válidas, pero de una forma u otra, este policía los termina arrestando por cosas injustificadas, llevándolos hacia el pueblo fantasma de Desesperación, donde los conductores y los pasajeros de la Interestatal 50 se enfrentarán a sus propios miedos y a un ente demoníaco sumamente poderoso. Empecemos a hablar del libro de Desesperación con las cosas positivas. Stephen King, más allá de ser conocido por sus historias o por ser el maestro del terror, es conocido por el desarrollo de personajes, que abarca prácticamente toda la vida del personaje sin dejar ningún punto en blanco. Su infancia, su transición a la adolescencia ya cuando es un adulto menor, o ya cuando son personas de avanzada edad, su adultez y cómo llegaron a ese punto. Desesperación me agrada demasiado por el desarrollo de personajes, porque antes de entrar directo a la situación que es salir del pueblo minero de Desesperación, nos presentan y nos explican quiénes son los personajes. Nos cuentan sus motivaciones, sus miedos, sus traumas, ciertas vivencias que son muy importantes para el desarrollo de la historia, junto con sus defectos, para que así tengamos un panorama más amplio del personaje y cuando ya entremos de lleno a la situación, ya conozcamos a nuestros personajes, ya sepamos quién es Cynthia, quién es Johnny, quién es David, quién es Peter Jackson. Bueno, no el director de cine, un personaje aquí que se llama Peter Jackson. Conocemos a todos y cuando entramos directo a la situación, no se detienen para explicarnos, mira, este personaje esto y esto. No, es acuérdate de esto, va a ser muy importante. Adelante, sigue con la trama. Si bien si se llega a tardar sus 300 o 250 páginas más o menos en introducirnos a todos, porque es un libro de 720 páginas, sí es un tramo bastante interesante el que abarcamos a nuestros personajes, pero a mí me encantó que nos introdujeran primero a los personajes para ya después irnos como gorda en tobogán. En estas 300 páginas, muchos podrían considerar que es lento, aburrido y abrumador. Sí, se puede llegar a considerar lento, abrumador, incluso hasta tedioso, pero personalmente yo encontré este desarrollo de personajes bastante interesante. Iba lento, iba seguro, porque me estaba gustando lo que me estaban contando y no nos los presentaban nada más porque sí. No nos los presentaban totalmente en su pasado, sino que era una mezcla de la situación presente cuando Colin Traigan, el policía, los iba a arrestar y cómo ellos iban recordando su pasado. Ese aspecto sí me gustó, me encantó que se usaran diferentes puntos de vista y que igual nos enfocáramos en los personajes que estaban pasando ciertas situaciones. Por ejemplo, David nos lo presentan primero bajo la perspectiva de su papá y luego ya nos centramos en David.
Eso creo que sí le da un poco de complejidad a nuestros personajes y a la situación, porque son personajes multifacéticos, que a pesar de que tienen sus principios muy arraigados, en una situación como la que se les presenta de escapar por salvar sus vidas, muchas cosas pueden ser cuestionadas. Continuando con los motivos de los personajes, se abarcan diferentes temas. Por ejemplo, la religión, el miedo, la pérdida, a cómo alguien que antes era un escritor famosísimo pasó pues a ya no ser tan famoso y ya no ser tan reconocido por la crítica. Hay varias cosas dentro del libro de Desesperación que tú podrías decir, ¿esto de qué nos va a servir? ¿Esto realmente va a tener una repercusión en el futuro o solamente es relleno para el personaje? El detalle es que todo tiene una razón de estar ahí. Y puede llegar a sentirse lento, pesado y abrumador porque se tarda mucho en explotarse y en que finalmente reluzca eso. Por ejemplo, David y su devoción hacia la figura de Dios. Muchos lo podrían considerar innecesario, estúpido y sin sentido dentro del libro. Pero la verdad es que, si tú lo piensas, es algo que debía pasar. Era algo lógico porque al final nos dan una batalla entre el bien y el mal. Entre Dios y Tak, que es el ente demoníaco, que ahorita vamos a ir a marcar un poquito de Tak y lo que me gustó de Tak. Por ejemplo, con Johnny, que era un escritor, un desgraciado malnacido si me lo preguntan, hay una razón de por qué es un desgraciado malnacido, y se usa de una forma muy inteligente y muy interesante. Lo mismo con los demás personajes. Todos tienen algo que hacer, todos forman parte de un gran engranaje que va girando y girando y girando hasta que se llega a un punto deseado. Un punto que a muchos les puede gustar y a otros simplemente les puede pasar por la cabeza. Tanto para esto, pero yo les doy un consejo. Si van a leer Desesperación, ténganle mucha paciencia y no se vayan a desesperar. ¿Vale la pena la historia? Sí, es una de las mejores de King y una de las más terroríficas. El libro no se centra solamente en el terror sobrenatural, con posesiones demoníacas a diestra y siniestra. No. Aquí nuestro ente, Tak, es muy astuto, porque no usa los elementos sobrenaturales para causar tensión o causar terror. Utiliza elementos naturales, cosas cotidianas, como los insectos y los animales. Aquí se usan serpientes, arañas, ratones, buitres, coyotes, etcétera, etcétera. Animales que personalmente algunos me daban como que asco y cosa mientras los iba leyendo. Hay personas que tienen fobias hacia estos animales y créanme, mientras lo van leyendo y van viendo todas las cosas que van pasando y que pasaron en el pueblo de Desesperación, es imposible no sudar frío, es imposible no sentir que probablemente haya algo afuera de tu casa, que haya un coyote o algo cerca, una araña, un ratón. Esas cosas tan sencillas y tan pequeñas llegan a causar más temor incluso, creo yo, que el propio Tak. Aparte de que sabe usar muy bien la psicología de los personajes para causarles traumas y, eso sí, hay cosas muy grotescas, muy violentas y muy gráficas dentro de Desesperación que mientras tú las vas leyendo estás pensando qué asco que está pasando aquí y qué sadismo estoy leyendo. Porque sí, hay partes muy fuertes que yo tuve que cerrar el libro y decir: respira, las cosas se van a poner mejor y no van a ser tan asquerosas. Les anticipo que sí está bien enfermo el libro, entonces para que tomen sus precauciones por si lo quieren leer. El pueblito de Desesperación tiene una historia muy interesante. Se nos cuenta toda la historia de Desesperación, desde que abrió el pueblito minero hasta que se convirtió en un pueblo fantasma. Y no deja espacios. Realmente te cuenta todo lo necesario, te cuenta todo lo que tú necesitas. Pero vuelvo a remarcar, van a requerir muchísima paciencia para llegar a ese punto y no desesperarse. En cuanto a Tak, tengo que decir que está muy bueno, es uno de los mejores entes y villanos que tiene King, porque como tal es un ente que posee personas, que posee animales y tiene un sistema de posesiones bastante interesante que incluso se llega a relacionar... ¿Escuché un claxon o fui? Que se llega a relacionar con la Torre Oscura, especialmente con el libro de Mago y Cristal. Se nos introducen distintos conceptos, distintas ideas, que realmente le dan una complejidad bastante interesante a Tak. No es un monstruo genérico número 1000 que pues nada más posee a las personas y ya. No, Tak
tiene una forma en que funciona. Tak tiene reglas que tiene que seguir y tiene una historia. Entonces, Tak para mí es uno de los mejores villanos de King. Creo que a la altura de Pennywise, de Randall Flagg, bueno, de eso, y de muchos otros entes que tiene King. En sí, muy buen libro. Ahora, quiero ir con las cosas malas, que creo que ya los abarqué un poquito, pero aquí quiero explicarlas un poco más. Ya dije, se siente pesado y abrumador por momentos. King nos quiere contar todo, nos cuenta todo, y eso requiere mucha diligencia para llegar hasta el final. Hay veces en las que estás diciendo, oye, ¿y si mejor lo dejo para mañana? Porque pues, no veo que esto llegue a ninguna parte. Sobre todo cuando llegan a la parte del cine, creo que ahí es donde la gente puede sentir que el libro ya perdió rumbo y que realmente no tiene caso seguir. Pero háganme caso, vale la pena seguir y seguir y seguir. Sí se puede llegar a sentir pesado, abrumador, tedioso, porque nos cuentan todo. Pero si pasas eso, te vas a encontrar con un libro bastante interesante. La única cosa mala que igual le tengo que dar al libro es que hay dos personajes que nada más están ahí porque la historia lo amerita, porque son necesarios. Y se mueren casi después de unas 100 o 200 páginas que aparecen. Por lo que tú solamente piensas, estos personajes nada más estuvieron aquí para explicarnos algo y ya, se murieron. Sí se llega a sentir un poquito forzada y un poco extraña esa parte, como que no encaja del todo. Pero pues está. En conclusión, Desesperación es uno de los mejores libros de Stephen King, uno de los más terroríficos, con mejores personajes, muy bien construido, que le da motivaciones reales a sus personajes y sobre todo los desarrolla de una forma bastante lenta y segura que pueden aburrir o abrumar al lector, por lo que sí requiere paciencia y requiere muchas cosas, pero al final de cuentas te vas a encontrar con unos personajes exquisitos y con una historia muy interesante. Pero eso es lo que a mí me pareció el libro de Desesperación. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Tak. Takala.